Vamos a ver quién tenemos por acá. Tenemos a Raúl, Julio, James. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos los que han asistido a este seminario. El objetivo del seminario es poder mostrarles un poco lo que va a consistir este programa, que se va a lanzar próximamente por parte de la organización Innova, que lo que intenta es darle las herramientas necesarias para que ustedes puedan cumplir una función muy importante dentro del mantenimiento, que es la planificación de las actividades, propiamente del mantenimiento. El perfil que nosotros siempre esperamos es que sea de este sector, de esta área, de este proceso, porque mucho de lo que vamos a conversar es netamente de la gestión de activos. El módulo que vamos a abordar, uno de ellos es el módulo de SAP, SAP PM. Vamos a explicar las cosas muy básicas y luego otros temas muy importantes que en un momento lo voy a detallar. El siguiente módulo es una herramienta que hoy en día las empresas lo usan comúnmente y es parte de Microsoft, que es Power BI, pertenece a la plataforma de Microsoft Power Platform. Hoy en día es una herramienta analítica de visualización de datos y con las actualizaciones que tiene esta herramienta se convierte en uno de los pilares tal vez para la visualización de información, no solamente de mantenimiento, sino de cualquier área. También vamos a ver algunas bondades que tiene. Y por último, y cerrando un poco también el tema de la gestión de actividades, tenemos un tópico que es DMS Project. Aquellos que sea la primera vez que van a usar este tipo de herramienta, vamos a enseñar la parte básica y la parte intermedia para que puedan llevar el control de las actividades. Sabemos que mantenimiento de por sí no tiene dentro de sus especificaciones o dentro de sus roles como planificadores llevar el control de sus actividades por parte de este tipo de herramientas. Pero para proyectos puntuales, ¿okay? Muchas veces también nos va a servir de mucha ayuda manejar este tipo de herramientas de gestión de proyectos. ¿Okay? Y MS Project lo hace muy bien. Dentro de este programa, no acostumbro llenarlos de literatura, pero sí invitarlos a la práctica desde el primer día, porque como todo personal de mantenimiento, nos interesa mucho la práctica, la parte de probar todo lo que aprendemos de forma inmediata, y de esa manera garantizamos que el participante aprenda. ¿Okay? También se da algunos casos que lamentablemente por nuestro trabajo, por el entorno en que nos desarrollamos, no tenemos a veces la disponibilidad de poder estar 100% interactuando o en línea, interactuando con la herramienta. Pero para eso están las grabaciones que se van a hacer durante el programa, para que ustedes puedan repetir toda la secuencia que vamos a hacer. Este taller lo llamo taller porque es netamente práctico. Empezamos a trabajar con todos los tópicos y todas las herramientas que vamos a tener disponibles para ustedes. SAP, por ejemplo, es una herramienta licenciada, la cual ustedes van a tener acceso desde el primer día por el periodo que dure el programa, menos el tópico de SAP. Ustedes van a poder crear sus propios objetos, van a poder crear su propia base de datos y poder también crear sus propios procesos de mantenimiento. Entonces van a tener cada uno su licencia para que pueda trabajar en ello. Power BI, por ejemplo, es una herramienta open source dirigida para aquellas personas que puedan trabajar desde escritorio su reportabilidad. Así como también existe un ambiente que es Power BI Service, en los cuales ustedes también pueden desarrollar su dashboard sin ningún problema, pero en el ambiente web. En el caso de MS Project, si bien es cierto, es una herramienta licenciada, existen herramientas o opciones dentro de MS Project para que ustedes puedan usarlo sin ningún problema y no necesitan una licencia exclusiva para eso. Se le va a brindar también los accesos para que puedan ustedes acceder a ella. Las horas que hemos establecido para cada uno de los tópicos son los que ya están dentro de la media para el proceso de aprendizaje que esperamos que ustedes
opten y garantizar también el aprendizaje para cada uno de ustedes. El programa no concluye, ¿ok? Cuando terminan los tópicos. Esta es una conexión entre mi persona con ustedes a partir de que ustedes acceden al programa. Quiere decir que me pueden hacer las consultas fuera inclusive de las sesiones para cualquier cosa que necesiten. Lamentablemente, por la disponibilidad y por mi trabajo, no puedo responder inmediatamente, pero siempre estaré propenso a responder al menos hasta el día siguiente. Cualquier consulta que quieran hacer, tanto del tema de las sesiones como algún casuística que ustedes vayan a ver en sus trabajos o en sus labores. Este programa no pretende que ustedes conozcan perfectamente la herramienta o tengan un conocimiento previo. Lo que sí necesitamos es que ustedes tengan todas las ganas de poder aprender y toda la disponibilidad para poder recibir toda la información que les vamos a contar. Ok, como es un seminario, voy a presentarles ciertas bondades de estas herramientas. Vamos a empezar con SAP y luego vamos a con Power BI. Tenemos muy poco tiempo para poder abordar muchos de los temas que vamos a tocar en el programa, pero voy a tratar de sintetizarlo y tocar algunos temas muy importantes. A ver, permítanme un momento que voy a proyectar mi pantalla. Acá. Ok. So, habilitar unas anotaciones. Ok, este es SAP. Si ustedes ven en pantalla, este es el acceso a la conexión de SAP dentro de cualquier negocio. Este es el ambiente de esto, el ambiente de escritorio. Hoy en día ustedes pueden acceder gracias a esta bandeja del sistema instalada dentro de su ordenador. Le vamos a seguir a instalar la herramienta como tal, le vamos a dar sus credenciales para que puedan acceder y las configuraciones que se tienen que realizar antes de comenzar a usar el sistema. Muchas veces también nos enfrentamos a que la vista en que ustedes actualmente están reflejando en mi pantalla no se da cuando ustedes instalan SAP. Tienen otro tipo de visualizaciones. Esto es editable. Quiere decir que ustedes como usuarios van a convertirse en key user, van a poder editar, van a poder cambiar, por ejemplo, la forma en que ven el sistema o la entrada del sistema. Por acá vamos a cambiarle los temas. Vamos a decirle que sea Quartz de aquí, por ejemplo, cambiarlo, y luego va a aparecer de otra forma. Muchas veces también confunde, ¿no? Cuando instalamos app, piensa que es una versión distinta, piensan que es una versión actualizada. No, simplemente es la forma de visualización que ustedes pueden configurar. La que vamos a usar nosotros dentro del programa es la de aquí, la que generalmente usan las compañías, que es esta de aquí. Un momento, vamos a cambiarlo a esta. Vamos a Este es el SAP que se instala en su ordenador como escritorio. Luego, dentro de la sesión, vamos a ver algunas cosas con respecto al SAP, pero desde el ambiente de Fiori. Y vamos a explicar un poco qué es el ambiente de Fiori. Ustedes van a acceder al sistema, voy a acceder por acá. Y vamos a poner acá por acá mi usuario. Okay. Ustedes van a tener sus credenciales. Tengo en este momento mi credencial. Este SAP, es que les voy a explicar algunas cosas.
Aquellos que ya tienen experiencia en SAP y de repente han recibido algunas capacitaciones previas, muy bien que lo hayan hecho. Vamos a hablar también sobre los temas y reforzar lo que ya de repente conocen. Y aquellos que no, este va a ser una buena oportunidad para que comiencen desde cero con un nuevo enfoque. ¿Okay? El sistema SAP es una herramienta que nos ayuda a poder recolectar toda la información de nuestro proceso de mantenimiento. Y para no serlo un poco más, no serlo tan técnico de hablar de procesos, todas las actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento son todas las que puedan ser para uso o reparación de los equipos. Para eso nos contratan, para poder reparar los equipos y darles vida o funcionamiento para los procesos internos del negocio. Así de sencillo. Pero estas actividades tenemos que ingresarlas en un sistema. Y este sistema es SAP. ¿Y por qué elegimos SAP? Porque es un sistema que se interconecta con otras áreas de producción de una forma natural, sin necesidad de hacer grandes avances. Esto ya viene embebido dentro del proceso. Y por eso es que muchas empresas optan por implementar SAP dentro de sus organizaciones porque está conectada con todas las áreas. Por parte de mantenimiento, esto es muy simple y muy complejo dependiendo de cómo ustedes lo vean. Les voy a decir lo siguiente. Todas las actividades de mantenimiento dentro del sistema se pueden realizar. Todas. Por ejemplo, ustedes quieren hacer el mantenimiento de un equipo X. Ustedes van a decir, bueno, el día de hoy voy a realizar la reparación del equipo X. Eso es lo que voy a hacer hoy día. Soy un mecánico y voy a hacer esto, la reparación del equipo X. ¿Cómo esto se traduce en SAP? SAP no puede entender lo que le estamos escribiendo, pero él sí puede entender lo que vamos a realizar, qué actividad vamos a realizar. Si es una actividad de mantenimiento, él va a decir, bueno, para poder entender qué quieres hacer, dame un código. Todo lo que hagas vas a traducirlo en un código. Entonces, cuando le damos una actividad, tenemos que decirle qué código vamos a ingresar para poder ingresar esos valores. Todo. Por ejemplo, quiero ingresar un nuevo equipo a mi producción. Voy a tener o a contratar 3 técnicos. Voy a hacer así. Voy a enlistar, voy a comprar materiales para mis actividades de mantenimiento. Y así, todo lo que ustedes quieran y conocen con respecto a nuestro proceso, las necesidades, todas las actividades. Esto es muy sencillo, ¿no? Declarar lo que queremos hacer. Pero para que nosotros podamos hacerlo dentro del sistema, tenemos que decirle por medio de códigos. ¿Y qué código vamos a usar cuando queremos hacer una reparación, por ejemplo? Para el sistema entiende como que es la IW31. Se llama transacción. Entonces, cuando yo quiero hacer alguna actividad, bueno, entra la transacción IBL31, que es para crear órdenes de trabajo, y escribe lo que quieres hacer. Una reparación, una inspección, un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, entra el IBL31 y hazlo. Así entiende el sistema. Quiero ingresar un nuevo equipo a mi producción. Quiere decir que has comprado un nuevo equipo y lo vas a insertar dentro de tu proceso. Ah, perfecto. Llaman al mantenimiento, llaman a ustedes que van a ser los futuros planificadores. Ingresa este equipo al sistema. Pero literalmente no lo puedo decir. Tengo que decirle al sistema por medio de códigos. ¿Cuál es el código para poder ingresar un nuevo equipo en producción? La IE01.
De esa manera el sistema entiende, este señor o esta persona quiere ingresar un nuevo equipo a la producción. Voy a contratar a 3 técnicos. Ok, vamos a ingresar nuevos técnicos a nuestra producción, a nuestro ambiente de trabajo de mantenimiento. Entonces vamos a crear puestos de trabajo para estos técnicos que van a ingresar. Ok. Entonces, si es así, entra a la IR01. En la IR01 vas a poder crear los puestos de trabajo designados para esos técnicos que necesitas para realizar las labores de mantenimiento. Voy a comprar materiales para mis actividades de mantenimiento. Entonces, ¿qué transacción voy a usar? Bueno, no es propio de mantenimiento, pero vamos a suponer que vamos a usar la IW31 para la compra de mis materiales. Y si queremos ser un poco más específicos, podemos ir a la ME51 y vamos a ver por qué uno y otro en el programa. Entonces, todo lo que ustedes quieran hacer, lo podemos hacer en el sistema, pero tenemos que conocer cómo hacerlo con las transacciones que les voy a enlistar en el programa. Y estas van a separarse en 2 grandes grupos. Una de ellas, por ejemplo, voy a reparar un equipo X. ¿A qué equipo me refiero? Este equipo tiene que estar creado en el sistema, ¿verdad? Si no, ¿a dónde lo voy a reparar? O cómo le indico al sistema cuál es el equipo que voy a reparar. Por eso es que ya tengo que tener los equipos creados en el sistema. En este programa vamos a enseñar 2 grandes grupos. La creación de datos maestros y la creación de los procesos de mantenimiento. Más que los procesos, ¿cómo vamos a abordar los procesos de mantenimiento? ¿Cuáles son los objetos que vamos a crear para poder hacer las actividades de mantenimiento? Estos 2 grandes grupos se van a enseñar en este programa. ¿A qué se refiere con el tema de datos maestros? Por ejemplo, los datos maestros vienen a ser los recursos y objetos que vamos a requerir para realizar nuestras actividades. Si vamos a hacer actividades de mantenimiento, necesito puestos de trabajo. Entonces vamos a crear puestos de trabajo. Antes de comenzar a hacer las actividades de mantenimiento, necesito declarar cuáles son los puestos de trabajo, ¿verdad? En una organización, ¿cuántos habrá? Somos diferentes, mecánico, eléctrico, instrumentista, predictivo, mecánico 1, mecánico 2, mecánico 3. Bueno, vamos a crear los puestos de trabajo. Luego de crear los puestos de trabajo, necesitamos los equipos, que le vamos a dar mantenimiento, ¿no? Entonces, los equipos, vamos a crear equipos, datos maestros. Aparte de los equipos que necesitamos, los equipos, si bien es cierto, tienen una ficha técnica, peso, tamaño, número de serie, fabricante, año de fabricación, puesta en servicio, periodo de garantía, no sé, valor de venta, número de inventario, ¿qué más? Modelo y otras cosas que son parte tal vez de los datos de venta, pero también existen datos técnicos muy específicos que nosotros como mantenedores los conocemos. Somos mecánicos electricistas. RPMs, potencia, altura, CFM, ¿qué más? Amperaje, ¿qué más? Voltaje, frame, ¿qué más? Eh, Otros datos que de repente ustedes necesitan para cada uno de los equipos que van a gestionar. Y todo eso se llaman datos técnicos. Estos datos técnicos tienen que estar creados dentro del sistema para poder cargarlos a los equipos. Y los equipos deben contener todas estas características. De tal manera que cuando un equipo falle, por ejemplo, se van a las características las que más se acercan a él y podrán usarlo como un stand-by, tal vez, para estos procesos. Esas características lo vamos a crear.
características técnicas. Si todavía no lo han creado en sus negocios, bueno, para poder hacerlo. Luego las características, tenemos los equipos. Muchas veces los equipos por sí solos son una gestión propia, pero a veces estamos en sectores donde tienen muchos equipos de pequeña dimensión, pero forman parte de una sección. Y si forman parte de una sección, podemos tal vez agrupar todo eso dependiendo de su proceso, su función. Y para eso vamos a crear ubicaciones técnicas que nos ayudan a poder seccionar grandes grupos de equipos o procesos o líneas de producción. Entonces, vamos a crear las ubicaciones técnicas. Así como las ubicaciones técnicas y los equipos, vamos a necesitar determinar cuánto es el tiempo de uso de los equipos. Cómo vamos a registrar el consumo de repente de sus horas de trabajo, en qué ciclo de vida se encuentran. Podemos crear, por ejemplo, mm, ¿cómo se llama? Características de funcionamiento del equipo, las horas de trabajo. ¿Cuántas horas se viene trabajando estos equipos? Y para eso vamos a crear puntos de medición, puntos de medida. Los equipos tienen un pool de repuestos básicos para su mantenimiento, pero también tienen una larga lista desplegable de repuestos ante cualquier evento de falla, pueden cambiarla. Esta lista, que es propio de mantenimiento y muy técnico también, a veces se mezcla con la lista de producción, que son otro tipo de materiales. Y estas se gestionan en un área específica que es supply o logística o gestión logística o almacén. Tenemos un mar de materiales mezclados entre mantenimiento, seguridad, administración y todo. Necesitamos ver alguna forma de poder extraer solamente lo de mantenimiento y solamente de un modelo específico del equipo y cargarlo. De esa manera que cuando haga un mantenimiento o una reparación, solamente busque lo que corresponde a este equipo. Para eso vamos a crear lista de materiales para equipos. Existen otros tipos. Lista de materiales para equipos. De manera que vamos a ingresar solamente a lo que necesita el equipo. Existen actividades que ya nosotros conocemos y que vienen parte del manual de servicio. Sabemos que a una determinada frecuencia de horas de uso del equipo se tiene que hacer tales actividades. Eso lo viene ya concebido en los manuales. Entonces, todos los manuales de servicio de mantenimiento se pueden crear como datos maestros. Y esto se llama hojas de ruta. Y vamos a dejarlo por ahí. Entonces, los datos maestros son lo primero que se debe crear o se debe realizar antes de manejar el sistema SAP. Antes de comenzar a operar en SAP, se tienen que crear estos datos maestros. Y generalmente se realiza en una implementación. Aquellos que no van a participar en una implementación o no van a tener la oportunidad de hacerlo, directamente no van a tener que hacer esto. Van a pasar a la otra fase, que es la parte de operatividad o los procesos de mantenimiento. Y a eso le vamos a llamar procesos de mantenimiento. ¿Y qué se llaman los procesos de mantenimiento? Simplemente la generación de órdenes de trabajo. La programación de órdenes de trabajo. La ejecución de órdenes de trabajo. Y el cierre de las órdenes de trabajo.
Esas son las actividades en general y las más importantes que se van a realizar en el proceso de mantenimiento. Y para eso nos contratan como key user. Muy pocos usuarios claves están en la parte de implementación. ¿Okay? Y aquellos que no han estado, se les encamina o se les responsabiliza a ciertos grupos de personas para que velen por la integridad de los datos maestros. Estos no deben ser cambiados fácilmente. Nadie puede meter la mano ahí porque alteraría todo tu proceso. Es lo primero que se debe crear. Pero en este programa le vamos a enseñar asumiendo que ustedes van a estar en esta etapa de datos maestros o implementación del sistema. Adicional a eso, le vamos a enseñar los procesos de mantenimiento, generación de horas de trabajo, programación de horas de trabajo, ejecución de horas de trabajo, cierre de las órdenes de trabajo. ¿Okay? Porque entendemos que pueden estar en un lado, pueden estar en el segundo o pueden estar en todo el proceso. Y si en caso de un momento dado necesitan ustedes modificar los datos maestros por algún tipo de roles y perfiles, bueno, van a poder hacerlo. Y aquí es muy importante enseñarles nuestra experiencia como implementadores de SAP. ¿Cuáles son las casuísticas que generalmente se presentan? ¿Cuáles son las diferentes formas de implementación? ¿Por qué en algunas empresas hay estos tipos de órdenes y en otros tipos? ¿A qué se refieren los avisos? ¿Es necesario crearlos? ¿No es necesario crearlos? ¿Por qué no los mencionas? Los avisos, como tal, voy a poner aquí generación de avisos. Generación de avisos es la comunicación que existe entre mantenimiento y el mundo afuera. Es la primera llamada que se realiza para mantenimiento. Y no es simplemente una comunicación en la cual llega la solicitud a mantenimiento para que empiece a hacer todo su proceso, sino que contiene información vital para hacer gestión de activos. Una vez que nosotros ya empezamos a comprender y aprender a usar todos estos procesos, creación de datos maestros y creación de objetos dentro de los procesos de mantenimiento, nosotros tenemos que empezar a analizar datos. Como planificadores no solamente nos dedicamos operativamente a crear, notificar y ejecutar, sino también tenemos que analizar. Y para eso tenemos que saber cuáles son los formatos de lista que nos ofrece SAP, de tal manera de que podamos revisar toda la información con herramientas de analítica como Power BI que nos van a dar nuevos insights, nuevos descubrimientos de datos que de repente en el momento que estamos visualizando la información por ser tan grande no es de fácil acceso. Entonces vamos a comprender cuáles son las listas de datos de mantenimiento. Y las listas, ¿como cuáles? Lista de equipos. ¿Cuántos equipos tenemos en nuestros procesos, en nuestra operación, en nuestra planta? Lista de puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo actuales tenemos? ¿Son lo suficiente para nuestra operación o no lo son? La capacidad de estos puestos de trabajo o la disponibilidad de las horas de trabajo cubre la necesidad actual o no. Lista de operaciones. Lista, perdón, de ubicaciones técnicas. ¿Es suficiente las secciones que hemos declarado o hay alguna área dentro de la organización que no está mapeada? Lista de lista de avisos. Lista de avisos. Y voy a poner lista de avisos ya pasando a la parte de procesos. Y estos avisos pasan por estatus. No se quedan estáticos. Esto pasa por un proceso que se les va a entrenar a ustedes cuáles son los que estándar, bueno,
el estándar nos ofrece. Los avisos, desde que se crean, que es la primera llamada, se van a catalogar hasta su cierre, desde la creación hasta su cierre, y van a pasar por diferentes estándares. Entonces se le va a enseñar a bajar estas listas como una foto y luego monitorear en el tiempo cómo van cambiando. Pero así como existe la lista de los avisos, la lista de las llamadas o las solicitudes de mantenimiento, también existe la lista de órdenes de trabajo. Vamos a revisar todas las órdenes que se han creado para equipos, para ubicaciones técnicas, para una sesión específica, y luego analizarlas. ¿Cuántos de esos se han contabilizado? ¿Cuántos de esos se han costeado? ¿Cuántos de esos se han cerrado? Pasan por estatus también. Entonces, las listas de orden de trabajo. Esto también pasa por estatus. Hay una lista que contempla las operaciones de cada orden de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a las operaciones. Existen implementaciones en las cuales las operaciones forman parte del conteo de las actividades de mantenimiento y la programación del mantenimiento. Ha llegado a esos niveles de detalle, algunas organizaciones, donde la orden de trabajo como tal simplemente es un almacenador de actividades. Y estas actividades tienen que estar mapeadas, programadas y hacerle seguimiento de su conclusión. Quiere decir que existen dos formas de gestionar las actividades, sí, unas por órdenes y unas por operaciones. Aquellas empresas que manejan a nivel de operaciones se implementan para hacer el seguimiento y control de las operaciones de las órdenes de mantenimiento. También existe la otra parte, donde dice que solamente va a gestionar órdenes de mantenimiento y solo va a existir una operación para una orden de trabajo. Ambas existen y conviven. Entonces, vamos a aprender a ver la lista de operaciones. Las órdenes de trabajo. Y estas también pasan por estatus. Creo. Las actividades de mantenimiento dentro del sistema SAP pueden ser planificadas. Esa es una de las grandes, bueno, cualquier herramienta especializada en la gestión de activos tiene que tener dentro de sus soluciones la planificación de las actividades, la programación de las actividades, sí o sí. Y SAP no es exenta a esto. SAP también puede hacer la planificación y la programación de las actividades. ¿Cuántos equipos tienen estos planes de mantenimiento creados? ¿Cuáles son las que deberían crear si no las tienen? ¿Cuáles son las que se están ejecutando? ¿Cuáles son las que se están cumpliendo? ¿Cuáles son las que se están actualizando? Todos los equipos críticos tienen planes de mantenimiento. Todos los equipos críticos tienen planes de inspección. Todos los equipos críticos tienen planes de recambio de componentes. O existen equipos que no se ha mapeado su creación de planes. Para poder responder esta pregunta, vamos a tener que tener una lista de mantenimiento. Poder revisar el equipo, los equipos, descubrir son las que tienen y cuántos planes les han cargado. Para realizar un plan de sistema, existen ciertos pasos y ciertas cosas que debemos tener al momento de crear un plan y decidir también. Existen planes que se van a crear por estrategia, es decir, por horas de trabajo, y van a ser otros planes que no van a tener horas de trabajo, sino van a ser por calendario, por un tiempo calendario. Estas dos formas se les va a enseñar a crear.
Le llamamos, cuando es calendario, por ciclo individual, y cuando es por horas de trabajo, le llamamos plan por estrategia. Estos planes, al crearse dentro del sistema, el sistema, en base a esa configuración que le hacemos cada plan, el sistema va a programar las órdenes en las fechas que necesita ser ejecutada esa actividad. El lanzamiento de estas órdenes va a ser automática, es decir, que el sistema te crea estas órdenes con todos los recursos y tú simplemente lo ejecutes en la fecha que el sistema te propone. Y aquí existen varias formas de programar. Nosotros le vamos a enseñar nuestra experiencia, ¿ok? Las formas en que ustedes pueden tener esa programación. No todo es un estándar. Eso es dependiendo de la, ¿cómo se le llama? Dependiendo del dinamismo de las operaciones. Existen programas de mantenimiento que se lanzan semanalmente y no se lanzan a más. Existen programas de mantenimiento que se lanzan cada 3 meses. Existen programas de mantenimiento que necesitan lanzarse por año. ¿Y cómo lo vamos a realizar? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas al hacer este tipo de lanzamientos? Con el conocimiento que tenemos en la herramienta SAP, más la experiencia que tenemos en el sector en el cual nos desarrollamos, creo que va a ser como dice, un compendio de los conocimientos claves para poder capacitarlos en la gestión de activos por medio del SAP PP. Todos estos son transacciones. Cada cosa que yo he detallado son transacciones. Por ejemplo, puesto de trabajo, mencioné IE01. Características, CT04. Ubicaciones técnicas, IL01. Puntos de medida, IK01. Lista de materiales para equipos, IB01. Hoja de ruta, IA05. IA05. Proceso de mantenimiento. Generación de órdenes, generación de avisos, IW21, IW24. Generación de trabajo, IW31. Programación de órdenes de trabajo, IP10. Ejecución de órdenes de trabajo, IW41. Cierre de órdenes de trabajo, IW32, IW38. Lista de equipos, IH08. Lista de puestos de trabajo, CR05. Lista de ubicaciones técnicas, IH06. Lista de avisos, IW29. Lista de órdenes, IW28. Perdón, 38. 38. IW39. Lista de operaciones por órdenes, IW37. Lista de planes de mantenimiento, IP17. Todo esto ustedes van a tener que aprender. Y la única forma de que se lo aprendan como lo estoy mostrando es practicando. Es por eso que este programa les invita a que desde el primer día comience a trabajar con el sistema. Se le va a dar las licencias, se le va a dar el tiempo prudencial. Las clases son una vez por semana. Van a tener 4, bueno, 6 días disponibles para que ustedes puedan practicar, repasar, equivocarse si desean, poner cualquier dato equivocado. El sistema te va a siempre dar una corrección. Consultar en el momento que se haga un error y decir cómo lo corriges. La única forma de que ustedes aprendan es practicando. Buenos mantenedores es practicando. ¿Ok? Yo me caracterizo de invitarlos siempre a la práctica. Y aquellos que tienen el sistema ya por sus organizaciones instalados, no lo toquen. ¿Ok? Se les enseñará a visualizar objetos para que no de repente contaminen la información
haciendo prácticas ahí, porque esa no es para práctica, pero el ambiente que se le va a proporcionar sí es de práctica. Van a poder crear sus propios datos maestros, van a crear sus propios procesos de mantenimiento, sus objetos para los procesos de mantenimiento, y van a poder ver las listas que se encuentran y también las descargas que se pueden realizar, las formas de descarga que existen. Toda esta información ustedes la tienen que tener y ya está mapeada para que lo puedan entender en un periodo determinado de tiempo. Cada día se les va a capacitar, se les va a entrenar cuáles son los datos que se deben completar, tanto para los datos maestros como los procesos de mantenimiento. SAP como tal ha cambiado. Ha cambiado porque hoy en día se habla de S/4HANA. ¿A qué se refiere S/4HANA? S/4HANA es una solución que SAP ha dado para poder darle mayor celeridad, perdón, a sus procesos. La velocidad de respuesta que va a tener el sistema va a ser mucho más rápida. La información que nosotros hoy en día almacenamos en nuestro servidor, en el disco duro de nuestro servidor, HANA lo almacena en la memoria RAM del servidor. Por eso le dicen S/4HANA in memory. Hoy las empresas trabajan con S/4HANA. Las credenciales que le vamos a dar para entrar al sistema ya tienen S/4HANA. Y muchas empresas ya lo tienen. Pero ustedes lo ven, parece que no ha cambiado nada. Efectivamente, ustedes no perciben el cambio que existe. Internamente es lo que está ocurriendo. Pero no queda ahí. Existe la solución de S/4HANA con Fiori. ¿Y a qué se refiere Fiori? Ustedes ven a esta herramienta de SAP instalada en su ordenador. A esta la llamamos GUI o de escritorio, porque ustedes van a instalarlo y lo van a tener dentro de su computadora. Pero la interfaz de usuario Fiori es la que no instalan nada. Simplemente se cuelgan a la red o las credenciales, las mismas que les vamos a compartir, y ustedes van a crear todos los objetos, los datos maestros e inclusive visualizar las listas en ese ambiente web. Todo lo van a poder hacer ahí. Y todos los datos que se cargan van a ir directamente a la base de datos. ¿Por qué las empresas no migran a Fiori hoy en día? Porque lamentablemente hay un cambio cultural que tiene que pasar. Porque esta capacitación no se les entrena con Fiori, porque lamentablemente a las empresas donde van a de repente postular, muchas de ellas, no digo que todas, todavía siguen con la interfaz GUI, que es la que ven ustedes. Hay ciertas empresas las cuales hoy estoy haciendo implementaciones que ya están migrando a Fiori y están trabajando con el ambiente web, y a esas personas o ese sector o a esa empresa que está migrando se le tiene que capacitar en Fiori, porque es la forma en que van a trabajar y operar en esas operaciones. La mayoría de empresas sigue con la interfaz GUI. Por eso es que hemos optado a capacitarles todavía con la interfaz GUI. Pero eso no limita que ustedes tengan acceso a Fiori. Nuestro partner les va a dar el acceso a que ustedes puedan navegar, bucear, y le vamos a dar un alcance de cómo funciona GUI. Tal vez por la forma de ingreso de información y el total cambio que existe entre un acceso y otro les vaya a confundir, es por eso que no los capacitamos en ambos. Sí le vamos a dar un alcance, ¿okay? Le vamos a enseñar cómo visualizarlo, cómo son los cambios que se vienen de aquí a un tiempo, esperando que todas las empresas en un momento migren a Fiori, pero enfocándonos siempre a cumplir, enseñarles SAP desde la interfaz GUI.
que es la que ustedes están viendo en este momento. Ok. Muchas veces se habla de que SAP es una herramienta que no es especializada para la gestión de activos, que no cumple ni siquiera las expectativas de un software especializado en el análisis y la gestión del mantenimiento. Y déjenme decirles que es correcto. Correcto. No es una herramienta que es especializada para los fines que nosotros queremos. Y tampoco pretendemos hacer cambios significativos dentro del sistema para que se acomoden a nuestras necesidades. Y le digo esto ¿por qué? Porque me ha tocado enfrentarme a desarrollos o mejoras dentro del sistema con el objetivo de que se asemeje o trate de acercarse a un sistema especializado. Pero no pierdan dinero y tiempo haciendo eso. Eso no va a pasar. Nuestra gestión de mantenimiento tiene muchas variables. El monitoreo de condición, el análisis de falla, causa y efecto, Pareto, ¿cómo se llama? El ACR, RCM, TPM, todo lo que nosotros hemos aprendido durante nuestra experiencia y también diferentes normas que se van a implementar y hoy se están implementando. Bueno, nos dice que este sistema no es una herramienta especializada, pero no es porque no lo sea. Para mí sí lo es. Que no te arroje de repente los resultados que tú esperas porque no tiene la interfaz o el ambiente necesario para hacerlo, no quiere decir que la información no la tenga. Nos esmeramos en crear o tratar de decir que el sistema no sirve porque no puede generar el cálculo de disponibilidad de los equipos. Decimos que SAP no sirve, ¿por qué? Porque no puede estimar un simple análisis de falla. Ni siquiera puede graficar un diagrama de Pareto. Y si queremos sacar la utilización de los equipos, tampoco lo puede hacer. Y castigamos al sistema diciendo, no, entonces no sirve. No es así. El SAP está concebido para todo tipo de negocios, para almacenar toda la información de mantenimiento. Todas las actividades de mantenimiento pueden ser registradas en el sistema, todas, todas, todas. Y los hace de una forma excelente, porque cada cosita tiene un campo específico. Entonces, toda la información de mantenimiento está totalmente ordenada. Cada cosa está con un campo específico. Entonces, todo mantenimiento y sus datos están ordenados. Es más, el sistema nos alinea a que existen algunos campos que no habíamos considerado, pero tienen que completarse. El objetivo de tener buena información para hacer gestión. Sabemos que la única forma de poder gestionar los mantenimientos y gestionar los activos es teniendo información lo más fiable posible y completa. Durante muchos años hemos sufrido de esto. No tenemos información sincerada, no tenemos actualizada, no se notifican todas las actividades de mantenimiento, existen muchos vacíos, la calidad es muy mala, no se entiende, pero es porque lamentablemente no nos enfocamos a esforzarnos a ingresar datos de una forma correcta y confiable. Hoy en día ya se superó eso. Con todas las tecnologías actuales tenemos aplicativos, tenemos gente que está ingresando información, podemos hacerlo directamente del sistema, ya no tenemos que ir a una cabina como se implementaba hace mucho tiempo, donde el personal venía, empezaba a digitar, o papeles que se imprimían a montones y se empezaba a escribir y había una persona que traía estos papiros y empezaba a traducir o transcribir todo lo que se escribía. Hoy en día ya no se hace eso. Y si su empresa todavía lo hace, entonces
hay muchas cosas que mejorar todavía. Pero el sistema soporta todo este tipo de actividades dentro del sistema. Y nosotros le vamos a enseñar a cómo ingresar esos datos. Y dónde tiene que ir y cuáles son los campos obligatorios que lamentablemente el sistema no te los pone. El sistema simplemente te da la libre disponibilidad de colocar el campo o los campos o la información que tú creas conveniente de acuerdo a tus operaciones. No te dice que no, pero sí podemos hacer que todo lo que nosotros tenemos claro de información de mantenimiento debe ser ingresada de esta forma correcta, le vamos a enseñar. El sistema SAP es un buen recolector de datos y los datos los ordena de una forma muy eficiente. Que nosotros no tengamos el tiempo o la disposición de generar datos o de ingresar la información es un tema de procedimientos que la organización debe cambiar. Y si nosotros tuviéramos otra herramienta que pudiera hacer ese tipo de análisis, dado que el sistema ya lo tiene todo de una forma ordenada, nosotros simplemente traemos esa información y la desplegamos para calcular todos los KPIs que necesitamos para poder gestionar los activos. También podemos hacer KPIs o indicadores antes de sacar los resultados, como disponibilidad, MTBF, MTTR. También existen otros KPIs de procesos que podemos emitir y que el sistema lo tiene gracias a estas listas que les he mostrado a continuación. Ahora imagínense que toda esa información llega a una herramienta de Business Intelligence, como Power BI. Power BI tiene que reflejar todo lo que nosotros queremos. Y para eso necesitamos un planificador que conozca de Power BI para poder desplegar todos estos datos. Si nosotros vamos a una transacción para realizar, por ejemplo, la lista de avisos, vamos a ir a lo de 29, se despliegan los estatus, recuerdan los estatus que le había mencionado. ¿Está? Aquí están los tiempos en que yo puedo decir, quiero este tiempo de análisis de esta fecha, la creación de los avisos, o puedo simplemente decirle, quiero que me muestres todos los avisos. Todos los avisos. Puedo descargar, bueno, puedo visualizar primero y puedo ver todos los campos que tiene esta lista. Estas listas están en una forma tabulada. Quiere decir que los nombres de cada información están en la cabecera de cada columna. Este es de avisos, notification. Esta es la fecha del aviso, en la fecha que se ha creado, la descripción del aviso, la orden que está así asignada al aviso, creado por el equipo, el estatus del sistema. Toda esta información tiene que ser analizada. Lo podemos descargar, por supuesto. Podemos hacerlo esta descarga que es con clic derecho y cargarlo o descargarlo con una hoja de cálculo. Si toda la información viene de los procesos diarios, gracias a que tenemos los datos maestros ya inscritos dentro del sistema, es decir, que podemos generar avisos a un equipo, el puesto de trabajo asignarlo dentro del aviso, la ubicación técnica, el grupo de planificación responsable, todo lo que nosotros necesitamos para poder completar el aviso de una forma correcta, con la información correcta, ya está embebido gracias a los datos maestros. Entonces nosotros nos preocupamos ahora solamente de generar estos objetos para cada proceso. Por ejemplo, vamos a poner acá, este es una exportación de avisos. Recordar mi decisión, dice.
Y esto lo puedo guardar y conectar con Power BI, que en un momento lo vamos a hacer, y podemos empezar a analizar los datos desde Power BI. También podemos descargar cualquier tipo de información. Si queremos, vamos a poner acá, ¿dónde está? Aquí. Si queremos la lista de puestos de trabajo, de repente alguien nos pide, necesitamos saber cuántos puestos de trabajo están creados en nuestra empresa, necesitamos alguno más, necesitamos que revises cuál es el que nos falta. A diferencia de esta forma de descarga, la CR05 te dice no puedes descargar por un Excel. Ejecuto y aquí no está la forma de descarga. Aquí tengo que ir a fichero local, compartido, y me extrae una lista o la lista de puestos de trabajo de un TXT. Vamos a poner aquí lista de puestos de trabajo punto TXT. Vamos a guardar aquí y crear. Ve que es distinta la descarga en este tipo de lista. Y así se van a enfrentar también a otros tipos de listas que puede aparecer dentro del sistema y tenemos que enseñarles. Aquí está, por ejemplo, la lista de puestos de trabajo. Así aparece. Y si es así como aparece, Power BI puede leer esta información, por supuesto que sí. Que no es en Excel, claro, en CSV lo puede leer. Necesitamos saber cuáles son los equipos que tienen planes de mantenimiento para saber cuáles son los que nos faltan y de qué tipo son. Entonces vamos a tener que combinar la lista de planes de mantenimiento con la lista de equipos. Vamos a tener que hacer una relación entre ellas dos. Porque por un lado, la lista de equipos tiene la criticidad, pero por otro lado, los planes de mantenimiento solamente están asignados a los equipos, pero no te dice si son críticos o no. Entonces, al hacer una relación, un merge entre esas dos tablas, podemos descubrir cuáles son los equipos que tienen planes de mantenimiento y de qué tipo son, críticos o no críticos. Cuando empezamos a hacer este tipo de relaciones, ya me entra en la memoria que vamos a empezar a hacer relaciones entre varias tablas. Estas tablas, llamadas de transacciones, avisos y órdenes, que vienen en la creación de día a día creamos avisos, día a día creamos órdenes, notificamos, cerramos, creamos, eliminamos, bueno, bloqueamos. Todo esto se llama transacciones diarias. Son lo que nosotros hacemos. Estas transacciones o estas tablas o esta base de datos de información que ya están extraídas dentro del Excel, como lo hemos mostrado hace un momento, en Power BI tienen un nombre específico. Power BI se caracteriza porque tiene 4 grandes procesos importantes. Voy a sobre Power BI. Voy a abrir Power BI. Un momento. Power BI tiene 4. Este le presenta Power BI a aquellos que todavía no lo han visto. Igual, ya lo han visto y lo han trabajado, excelente. Vamos a reforzar más los conocimientos que ustedes ya tienen adquiridos. Tiene 4 procesos importantes.
la parte de conexión de datos, ¿ok? Yo lo separo así, porque en mis capacitaciones también les ayuda a separar cada una de estas actividades que para mí son importantes que conozcan. La conexión de datos. Esta conexión de datos puede ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente está el archivo de nuestro ordenador, hacemos la búsqueda de dónde se encuentra y hacemos la conexión y ya está. Power BI acabó con su primer proceso de conexión. Y lo puedes hacer muy rápido. Esto se puede complicar siempre y cuando tu archivo no se encuentre en tu computadora. Si se encuentra en un servidor o en un file server, ahí viene el problema. Si se encuentra en OneDrive, tiene un problema. Si se encuentra en Drive, tiene un problema. Si se encuentra en Box, si se encuentra en SharePoint. Si los archivos de conexión se encuentran en alguna parte, dependerá de dónde se encuentran y será la complejidad de la conexión. Por eso es que este proceso de conexión, que parece muy sencillo al inicio, puede ser complejo dependiendo de dónde se encuentre el archivo. En este curso se le va a enseñar a conectar con Drive, con OneDrive, con Excel, con CSV. Y voy a ver si lo puedo poner Box. Porque SharePoint es nativo. Y desde ya les digo, se van a preguntar lo siguiente. Imagino que por ahí van a hacer las preguntas después al final. ¿Por qué no conectamos SAP directamente con Power BI? Ya no tenemos que hacer la conexión de toda nuestra extracción de datos con Power BI. Técnicamente es posible. Es más, existen los conectores dentro de Power BI. Ya vamos a verlo. Acá está, SAP HANA, Database. Existen los conectores. Entonces, ¿por qué no conectamos directamente? El problema, que ya no es un problema, es que cuando estábamos antes de S/4HANA, la conexión con el sistema era compleja y teníamos que tener muchos privilegios. Hoy, dado que estamos con S/4HANA in Memory, la conexión es mucho más sencilla. Pero a pesar de que sea sencilla, necesitamos algunos permisos y configuraciones ya un poco más técnicas. Pero que se puede realizar, se puede realizar. Lamentablemente no les puedo mostrar esto dentro del curso, porque no tengo los accesos, no tengo los permisos y hay una serie de cosas que se tienen que realizar en convenio junto con la empresa que nos está proporcionando las licencias para que esto se pueda dar. Pero si en algún momento dado logremos hacer este tipo de trabajos, para que ustedes lo conozcan, se les puede compartir la forma en que lo vamos a hacer. Estoy a la expectativa de que esto cambie en el futuro y creo que en el corto plazo lo va a pasar. Y cuando suceda, se le va a compartir la información a todos los que van a participar en este programa y en los que vendrán a través este tipo de soluciones. Pero ya le digo que sí existe la conexión, pero lamentablemente no podemos mostrarlo en este curso. Ok, luego de la conexión existe la parte de tratamiento de datos. Los tratamientos de datos o la transformación de los datos es un proceso que nos da Power Query Editor o el editor de tabla. No solamente acaba en conectar los datos y graficar. No es así. Aquellos que lo hacen de esa manera se pierden mucho conocimiento entre esto de conectar y graficar. La parte de transformación de datos es una parte crucial para poder limpiar la información, para poder revisarla, para poder agregar datos o eliminarlos tal vez, con el objetivo de que la información se cargue limpia. Pues el objetivo de Power Query Editor es limpiar los datos. Este puede ser
por su propia actividad, puede ser muy sencilla como compleja. Sencilla, ¿por qué? Porque si no hay nada que limpiar, simplemente se carga a Power BI y listo, se comienza a trabajar. Pero si hay mucho que hacer con respecto a completar datos faltantes, filtrar algunos datos que no están, completar datos o columnas que no existen, hacer agrupamientos nuevos, de repente por ahí un cálculo adicional que no estaba contemplado en la base de datos, no lo sé. Puede pasar muchas cosas dependiendo de cómo está la información. Una vez pasado esta parte de transformación de datos y limpieza, nos vamos a la parte de modelamiento. Es el núcleo, para mí, del proceso de Power BI, el modelamiento. El modelamiento de Power BI dependerá mucho de la comprensión y la técnica que tiene el desarrollador BI. Existen desarrolladores que solamente trabajan con una sola tabla y esa tabla es la que despliegan para todas sus visualizaciones o gráficas. ¿Esa es una buena práctica? ¿No? Dentro de Power BI existen dos tipos de modelamiento de datos, el modelamiento estrella y el modelamiento Snowflake o de cascada o de nube. Estos modelamientos tienen ciertas condiciones. Trabajan con dos tipos de tablas, tablas de hechos y tablas de dimensiones. ¿Tenemos que aprender las tablas de dimensiones y tablas de hechos? Por supuesto que sí. Si quieren ser desarrolladores BI y que estas soluciones sean de forma eficiente, tenemos que entender a qué se refieren tabla de hecho y tabla de dimensiones. Pero como estamos embebidos con mantenimiento y sabemos la información de dónde viene, porque sabemos que va a venir de SAP, la vamos a recepcionar, y por ahí que también va a venir de otras fuentes de áreas, otras áreas, que sea en Excel, en PDF, o sea, cualquier tipo de formato, van a venir y se van a complementar con SAP, porque le vamos a cargar toda su base de datos o todas las listas que hemos visto hace un momento, la vamos a cargar en nuestro sistema, estas van a empezar a interactuar entre ellas y van a empezar a modelarse, a relacionarse. Y nosotros somos el encargado de relacionarlas. Pero como ya sabemos esta información de qué va a venir, vamos a decirles lo siguiente. Las tablas de dimensiones son la lista de equipos, llamada DIN, ahora cuando hablemos de Power BI. La lista de puestos de trabajo son las tablas de dimensiones. La lista de ubicaciones técnicas son las tablas de dimensiones que habla Power BI. La lista de avisos son las tablas FAC o de hechos. La lista de órdenes de trabajo son las tablas FAC o de hechos. La lista de operaciones o puestos de operaciones de las órdenes de trabajo son tablas FAC o de hechos. La lista de planes de mantenimiento son las tablas DIM. Si ya sabemos de antemano la información que vamos a conectar con Power BI y sabemos los nombres de cada una de las tablas, cuáles son las DIM y cuáles son las FAT, vamos a tener una comprensión correcta de cómo se van a relacionar estas tablas. De cual manera que nuestro modelo va a ser de forma eficiente, porque no nos vamos a confundir entre qué es una tabla DIM y una tabla FAT, porque ya lo vamos a tener identificado mucho antes de ingresar a Power BI. El modelamiento tiene que ser eficiente, de tal manera que cuando queremos avanzar al siguiente paso, que es la parte de visualización o de crear gráficas, ya se nos va a ser mucho más sencillo. Esto también puede ser tan sencillo como tener solo dos tablas, una tabla de hecho y una tabla de dimensiones, como una tabla y 20 tablas de dimensiones. O 5 tablas de hechos y todo el resto de dimensiones. Todo dependerá de cómo nosotros abordemos la solución para poder graficar los datos de mantenimiento, lo que necesitemos. Por suerte y por nuestra experiencia, sabemos que no comprenden muchas tablas. ¿Sí?
pero sí necesitamos saber cómo se relacionan y qué es una y qué es otra. Una vez que nosotros modelamos y pasamos esa parte de modelamiento, vamos a pasar a la parte de visualización, donde vamos a empezar a graficar. Y en esa parte de graficar, nos vamos a enfocar a dos cosas. La parte del formato. ¿Qué gráficas vamos a usar para contar la historia de mantenimiento? Lo segundo, si necesitamos descubrir información, necesitamos usar, o como le llamo yo, como le llamo extraer información que no está visible originalmente. Por ejemplo, si tengo la lista de avisos, voy a mostrarles una lista de avisos. Por acá. Vamos. Y esta es una lista de avisos. Hace un momento extraje una lista de avisos, ¿verdad? Acá hay una lista de avisos también de mantenimiento. Por acá en la lista de avisos. Aquí está la lista de avisos. Tenemos el equipo, notification type, el tipo de aviso, el impacto, el mainboard center, malfunction start, la fecha de inicio de avería, la fecha, la hora del inicio de avería, malfunction end, que es la fecha fin de avería, y malfunction end time, que es el tiempo en que se acabó o la hora en que se acabó la intervención. Esto extraído del sistema. Nosotros, claro está, que aparte de esta tabla, que es la tabla de lista de avisos, la que he mostrado hace un momento, tiene sus otras tablas, que son las tablas de dimensiones, el equipo, la ubicación técnica, puesto de trabajo, impacto, ¿qué más? Tipo de aviso, todas alrededor de esta tabla de hechos. Se relacionan entre ellas, ya sabemos por los nombres, nada más podemos relacionarlas, y luego decimos, vamos a estimar la disponibilidad de la flota. Y si se dan cuenta, esta es una base de datos que contiene todo, pero no encuentro de disponibilidad por ningún lado. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo descubrimos o cómo estimamos un valor como disponibilidad con esta fuente de datos? Power BI te ofrece el lenguaje de fórmulas DAX para que puedas extraer esta información. Y es ahí, en este proceso de visualización, donde vamos a aprender toda la parte de DAX. De un nivel básico a un nivel intermedio, hasta un nivel intermedio. Pero sí, de todas maneras, se les va a dar un alcance de la parte avanzada. Por ejemplo, voy a compartirles algo por acá. A ver, un momento. Este es el reporte de BI
con esta base de datos que les estoy mostrando. ¿No? Vamos a iniciarlo por acá. Tenemos disponibilidad de los equipos, tenemos disponibilidad por mes, tenemos el tiempo MTTR, MTTR por equipo, MTBF por equipo, y tenemos una gráfica, un diagrama Jackknife entre el MTTR y el MTB. Todo sacado de esta base de datos que les estoy mostrando. Esta es la parte básica, hasta un poco intermedia, porque aquí ya vamos para la gráfica Jackknife, como que estamos ya yendo a la parte intermedia, ¿no? Esto es lo que se le va a mostrar, le va a dar las soluciones, cómo se calculan los DAX, cuáles son las variables, cuáles son las columnas calculadas, las tablas calculadas, las medidas calculadas, cuándo es que se debe usar una, cuándo se debe usar otra, cuándo se puede combinar estas de aquí. Existen muchas funciones dentro de Power BI. No todas se van a usar. Eso se van a usar dependiendo de la complejidad de los datos que queremos descubrir. No todos van a estar al alcance. Algunos van a ser muy complejos, otros van a ser muy sencillos. Power BI ya tiene algunos tags ya embebidos y de forma estándar. Acumulación, suma, average, year to day, month to day, ¿cómo se llama? Comparaciones entre periodos. ¿Qué más? Tenemos medias móviles. Ya tenemos. Lamentablemente, estos datos son muy básicos, que sí para otras áreas sirve, ¿ok? Pero en mantenimiento, que somos muy especializados, necesitamos algo más. Como por ejemplo, por ahí modelar el comportamiento de algún componente, usar Weibull por ahí, y Weibull, para determinar el movimiento del Weibull, dado los eventos ocurridos, tenemos que hacer ciertos cálculos y configuraciones. Ya no configuraciones, sino cálculos para llegar a ese tipo de modelamiento. Ejemplo, acá vamos a mostrar alguno. Esto de aquí, este de aquí no, voy a cerrar esto de acá. Vamos a mostrarle por aquí más. El modelamiento estadístico de Weibull sirve para componentes no reparables. Muchas veces esto no se entiende muy bien, ¿ya? Lo usamos para todo tipo de modo de falla, para un sistema completo. Y esto está mal, literalmente está mal, porque solamente se debe realizar para un tipo de modo de falla que no sea reparable, un componente, un activo que no sea reparable. Por la escasez de información que se tiene, de repente podemos hacer simulaciones con los datos actuales, con el objetivo de enseñarles a modelar o hacer un modelamiento estadístico, no tan complejo como otros, pero al menos el básico como Wave. Aquí, por ejemplo, creo que en esta parte tenemos la confiabilidad de los equipos y tenemos esta línea que vemos que atraviesa la curva de confiabilidad de estos 5 equipos, y por un lado tenemos el tiempo, llamado parameters, que está en la parte de GX.
Y acá lo que pretendemos hacer es que a medida que nosotros cambiemos el tiempo, los datos de confiabilidad deben cambiar para poder saber en qué tiempo, ok, la confiabilidad de los equipos podemos compararlo y cuál de ellos es más confiable respecto al otro. Claramente en la gráfica se puede saber que este equipo, el último, el que está más pegado al eje X, él es el menos confiable respecto al superior, que se aleja más del eje X, o se está yendo para la parte superior derecha. Pero ¿qué valores son los que toma? Un poco más ya exacto, con un poco más de exactitud. Entonces acá, por ejemplo, si le ponemos 30, se mueve la línea para un lado y la parte derecha va cambiando. Si le ponemos, por ejemplo, 60, se mueve para la derecha de su pantalla, perdón, y se mueven la confiabilidad, ¿no? Y vemos cuáles son los más confiables. Claro está que estos son datos que no se deberían de repente mejorar. Y esto, como ven, se puede hacer con los datos históricos de eventos falla o eventos históricos de falla dentro de Power BI. Este es como que yendo ya un poco más a la parte intermedia. Pero ¿qué pasa si en un momento dado nos piden que queremos, eh, así como existe esta línea vertical, que nos puede ayudar a poder estimar la confiabilidad dado el tiempo establecido, quisiéramos saber a una confiabilidad objetiva cuáles serían los tiempos de intervención de los equipos. Entonces ya no sería así, ¿no? Por acá. Entonces vamos a menos por acá. Esto aquí. Te les muestro de qué se trata. Tratando de simular, ¿ya? ¿Qué pasaría si alguien nos dice, ¿sabes qué? Nosotros somos planificadores. Queremos garantizar que la confiabilidad en el tiempo que nosotros establecemos, que sea, no sé, pues, 70%, vamos a ver por acá. O este porcentaje. Yo sé que es muy bajo y que nadie va a pedirme ese tipo de confiabilidad, pero quiero saber cuáles son las frecuencias de mantenimiento que yo tendré que cambiar, dada que yo necesito que la confiabilidad esté a este nivel. Entonces yo tendría que señalar una línea como la que tengo acá de forma vertical, pero ahora de forma horizontal y que luego se dirija a este valor y determinar este valor. Eso ya sería algo así, ¿no? Una que se esté moviendo de arriba para abajo y otra que esté yéndose de costado. Por un lado, tratando de cumplir los objetivos del negocio y por otro lado, tratando de descubrir cuál es el equipo más confiable dado el tiempo establecido. Entonces, ya nos estamos yendo a un poco de analítica por medio del lenguaje DAX un poco más avanzado. Disponibilidad MTB, MTTR, básico para Power BI. Seguimiento de órdenes bajo estatus bajo estatus, ya sea de creación, modificación, notificación, cierre, básico para BI. Pero ya cuando empezamos a hacer modelos, ya se vuelve un poco más complejo. ¿Ok? Ya tenemos que hacer un poco más de formulaciones más complejas, como en este caso. Si bien es cierto, ya podemos hacer esto, pero ahora tenemos que hacer la parte vertical, perdón, la parte horizontal. Algo sí les voy a mostrar. Vamos a ver. Okay.
Aquí, por ejemplo, tenemos ya los dos casos, ¿no? Pasado en el tiempo, la confiabilidad alcanzada o el tiempo establecido, pero ahora bajo la confiabilidad objetivo, ¿cuáles son los tiempos de mantenimiento que debería ajustar en mis equipos? Si yo, por ejemplo, le digo 50% de confiabilidad, lo que va a suceder es que la línea baja y aquí me va a determinar los tiempos. Vamos a ponerlo por acá. Aquí están los tiempos establecidos. Van a darse cuenta que va a cambiar a medida que yo selecciono la confiabilidad que yo deseo. Si pongo 80, si pongo 85, si pongo 90, ahí están los tiempos establecidos. Pueden ser 12 días, 17 días, 31 días. Y esa es la frecuencia que yo debería ajustar dada la confiabilidad que me están exigiendo mis operaciones para cada uno de los equipos. Ya saben que si ustedes modifican la frecuencia de intervención, dado el objetivo que nosotros queremos, estas frecuencias nos van a invertir un costo adicional, un presupuesto distinto. Entonces dependerá de qué tan confiable sea el equipo y su frecuencia de intervención para ver si este equipo cuesta mucho más darle la confiabilidad que se espera por parte de las operaciones. Y estos modelos, ¿ok? Estadísticos, pasan por un proceso estocástico, como lo hemos hecho, porque son variables aleatorias, eh, nos muestra alternativas de hacer estrategias de mantenimiento. Con una herramienta como Power BI, como analítica, con un poco de DAX analítico, podemos lograr este tipo de información. Y solamente conectando con la base de datos de histórico de eventos ocurridos de falla de los equipos. Esto, hasta aquí podríamos llegar con el curso de Power BI, como que llegando a esta parte de modelamiento. Luego de ahí todo lo demás es básico, es lo que vamos a explicar, cómo calcular, qué son las variables, qué son las tablas calculadas, como les comenté hace un momento. ¿Ok? Y para que ustedes se enfrenten a este tipo de situaciones y lo apliquen inmediatamente en sus organizaciones. Pero voy a ir un poco más allá. Cuando ustedes ya aprenden esta parte básica, intermedia de Power BI, que no solamente involucra la parte de dashboard, la parte de donde vamos a, aquí por ejemplo, vemos que este pequeño reporte no es tan eh, estándar, voy a decir estándar, porque para mí necesito cambiar la altura de los textos, para mí necesito cambiar los colores, para mí necesito de repente darle un poco más de afinamiento, porque no me convence el tema de que tener el diagrama de Jackknife en el medio, de repente de un costado o en otra lámina. Todos estos detalles de forma al momento de presentar nuestros datos son importantes y tienen que cubrirse en el curso. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero nunca despegarnos de la parte analítica, de la parte esperada por parte de ustedes también. Cómo calcular, cómo hacer las estimaciones y ahora cómo empezar a modelar. Entonces, hasta ahí vamos a cubrir. Sin embargo, hay una expectativa más. Acá, no sé si les voy a mostrar, ya un poco más avanzado. Aquellos que ya les gusta la programación y están embebidos con la parte de programación. Acá, este de aquí. Weibull, como tal, es un modelo estadístico para componentes no reparables, que solo tienen una vida útil estimada. Sirve para poder estimar garantías, sirve para poder hacer programación de cambios de componentes, sirve para poder determinar estrategias de recambio, sirve para hacer compras de repente y contratos en tiempos determinados con una confiabilidad de durabilidad de tanto y con la exigencia que exige, con la exigencia que tienen de repente las operaciones, el movimiento de Weibull funciona.
Lamentablemente tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja es que necesitamos mucha información para que el modelo se ajuste a lo más real posible. Quiere decir que tenemos que tener estos modos de falla bien establecidos, para que saber exactamente que estos equipos van a fallar en esa confiabilidad o en esa probabilidad de ocurrencia. Si eso es complejo, poder encontrar toda esa información, no la tenemos disponible de repente en el momento, pero existe otra que puede aplicarse para diferentes modos de falla. Y esta nos va a dar la estimación de los eventos que van a ocurrir en el futuro, dado el tiempo que nosotros establecemos. Estamos hablando del modelo de Poisson, el NHPP. Este modelo es muy usado para sistemas reparables y complejos, porque adquiere todos los modos de falla. Lamentablemente, su estimación no es tan sencilla, porque se necesita iterar. Y para eso, bueno, podemos implementar sistemas, crear un poco de programación y luego implementarlo en nuestras operaciones. Pero gracias a Power BI, esto es más accesible para nosotros hoy en día. Todos los modelos estadísticos ya se pueden realizar dentro de Power BI. ¿Por qué? Porque tienen herramientas Python como R que nos pueden ayudar a hacer esas interacciones de forma rápida. Este es el modelo de HPP, NHPP. No Homogeneous, Homogeneous, ¿ok? Process Poisson. Pero no se logró solo. Acá, y acá tenemos la sintaxis de Python para que se pueda lograr. Integrada y embebida dentro de Power BI. Entonces, son soluciones ya un poco más avanzadas, con uso de herramientas que están disponibles de Power BI, pero que necesitamos conocer y saber para poder aplicar otros modelos un poco más complejos. Porque este no es el único. Existen otros modelos. ¿Ok? Entonces, en grandes rasgos, Power BI sirve no solamente para poder desplegar nuestra información de mantenimiento, sirve también para analizar y hacer análisis profundo, modelar inclusive, de cualquier sistema complejo que nosotros tengamos. Lo que puede ser una limitación, tal vez, en el momento de usar Power BI, es el tema de ¿cómo le llamo? Cuando ustedes delegan su reporte a otra persona y esta persona tiene que entender cómo manejar la herramienta y desconoce, ¿okay? Ese puede ser una desventaja. ¿Por qué? Porque si conocemos Python, si conocemos otros tipos de herramientas, ¿por qué no se implementa hoy en día en las organizaciones? Porque no todos conocen las herramientas y algunas son muy complejas. Todo esto de aquí que lo estoy mostrando como visualización, un programador en Python lo puede hacer. Pero ¿de qué sirve que lo pueda hacer si otras personas no lo pueden manejar? Si no es sostenible. Power BI se ha hecho con, este, con herramientas que hoy en día conoce mucho el usuario, como Microsoft Excel, y trata de ser lo más amigable posible, no tan complejo como para que no lo entienda la gente que no conoce mucho de la parte de programación. Es low code inclusive. Y por eso es que es muy usado por los negocios. ¿Okay? Entonces, ese es una ventaja que tiene Power BI. Bueno, hay muchas cosas todavía de conversar y que se van a tocar en los tópicos que vamos a ver en el programa. Por mi parte, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de lo que vamos a ver dentro de este programa.
Ahí, ahora le cedo la palabra a Sheira. Sheira, está ahí. Para continuar con el siguiente paso. Sí, ingeniero, muchas gracias por la reunión del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Por favor, los invito para que puedan llenar sus datos correctamente en el enlace que se les ha enviado por el chat para la emisión de sus certificados. Asimismo, también, por favor, los invitamos a que puedan participar del programa de especialización que está iniciando este 2 de diciembre con una frecuencia de 2 días a la semana, los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Gracias, ingeniero. Gracias a todos una vez más. Muchas gracias.